Muy buenos días, jóvenes. Vamos a ver ahora lo que son las estructuras repetitivas. Complementando lo que ya se había visto anteriormente, cuando hablábamos de estructuras selectivas, lo que vamos a hacer ahora es ver estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas, ¿sí?, nos permiten repetir una secuencia de instrucciones que tienen un comportamiento similar tras un análisis de un determinado problema, ¿sí? Generalmente las estructuras repetitivas se las representan a través de bucles y se denomina iteración a cada hecho de repetir un conjunto de instrucciones como tal. Las estructuras repetitivas están asociadas al hecho de que un determinado programador puede fácilmente repetir una determinada acción que va a estar vinculada a una determinada condición. Supongamos que tuviésemos, por decir, un determinado personaje, ¿ya?, que tiene que alcanzar, yo que sé, el siguiente objetivo. ¿Ya? Supongamos que tenemos, se me ocurre, diferentes bloquecitos, ¿ya? Tenemos bloquecitos. Supongamos que son mosaicos. Y este personaje sabe, uno, avanzar. Sabe girar, ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿ya? Y yo que sé, sabe recoger algo. Vamos a asumir que en este punto, al final de nuestro camino, existe una recompensa que tiene que alcanzar. Entonces, siempre avanza un paso. Entonces, si yo tuviese que hacer un algoritmo para poder representar las acciones que debería hacer este personaje, yo tendría que decir avanzar, de tal manera que este personaje llegaría aquí. Tendría que volverle a decir avanzar, y este personaje volvería a llegar acá. Le diría nuevamente avanzar y así. Entonces yo tendría que repetir, si valga el término de redundancia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces esta acción. Si yo le digo por 6, entonces lo que estamos haciendo es, podría decir, contar hasta 6, y en cada que cuento avanzo. Entonces estoy repitiendo 6 veces la acción de avanzar. Entonces lo mismo podría hacer acá, ¿no?, para llegar a un determinado objetivo y luego girar y luego hacer estas acciones. Este es un ejemplo sencillo para poder entender que en ciertos problemas vamos a tener que identificar qué acciones, ¿sí?, son las que se repiten al momento de realizar una determinada tarea para lograr un objetivo. Mi objetivo era de que este personaje, de momento, en este primer punto, llegue hasta este lugar de acá. Luego tendrá que girar y miren, si se dan cuenta, acá vuelvo nuevamente a tener las mismas acciones: avanzar, que en este caso tal vez será por 5, y lo mismo acá, giramos, será avanzar por una determinada número de veces que debe avanzar. Entonces, todas estas acciones que nosotros estamos representando acá son cosas que se hacen en la vida real. Las estructuras repetitivas pueden clasificarse en diferentes tipos, ¿no? Nosotros vamos a ver inicialmente una estructura que se llama mientras, más propiamente en inglés while, ¿no? While. Las estructuras repetitivas, ¿sí?, en el tipo mientras, ¿sí?, primeramente están asociadas a una determinada condición. La estructura repetitiva siempre va a tener una condición. La condición nos permite delimitar la cantidad de veces o si es que es necesario continuar repitiendo dicho conjunto de acciones. Acá, por ejemplo, tenemos n acciones. Aquí tenemos una condición, y mientras esta condición sea verdadera, en una estructura while, todas estas acciones se empiezan a repetir. Ahora la pregunta es, acá vamos a tener una condición que va a estar asociada, por lo general, en nuestra primera etapa de aprendizaje, a una variable de control.
una variable de control que, bueno, nosotros en función al criterio que tengamos de resolver un determinado problema, vamos a colocarle nombre. Imagínense, mientras, podríamos traducir, mientras, ¿sí?, una variable lluvia sea verdad, es decir, mientras esté lloviendo, por decir, yo puedo hacer las siguientes acciones: caminar con cuidado, cubrirme con un paraguas y, yo qué sé, apurar el paso. Entonces, cada vez que terminamos de realizar estas acciones, ¿sí?, cuando se termina la acción n, nuevamente vuelve el flujo al punto inicial y se vuelve a evaluar esa condición. Mientras llueve, ¿sí?, mientras siga lloviendo, entonces vuelves a hacer la acción: camino rápido, me cubro con paraguas, etcétera, etcétera. Acá la pregunta es, esto da la impresión de que constantemente se estaría realizando este ciclo, ¿no? Estaríamos repitiendo varias veces: volvemos, ejecutamos. Entonces tiene que haber en algún punto de nuestro programa una acción que nos permita hacer cambiar el valor de la variable que está controlando nuestro ciclo. Es decir, que en algún momento, para que eso termine de ejecutarse, debería, en pocas palabras, dejar de llover. Entonces, nosotros vamos a tener que asumir un criterio adecuado para poder identificar la variable que de alguna manera permita controlar las veces que se tiene que ejecutar un determinado programa. Ahora, en este ámbito existen diferentes formas de controlar la repetición de un programa, desde elementos que nos permiten contar las iteraciones y hasta condiciones que van a estar vinculadas a elementos de cumplimiento de algún requisito o alguna restricción en función al tipo de problema que estamos resolviendo, ¿ya? Entonces, la forma de representar el código, ¿sí?, es while. Eso depende del lenguaje de programación. Generalmente nosotros vamos a utilizar llavecitas, ¿ya? Esto es a nivel de pseudocódigo. Entonces, en un diagrama de flujo tenemos la siguiente manera de representar. Recuerda, en un diagrama de flujo hasta anteriores videos habíamos asumido que acá teníamos una condición y un rombo significaba una bifurcación. Pues perfecto, y un rombo siempre estaba asociado a una condición, solo que anteriormente habíamos dicho que las bifurcaciones eran condiciones para realizar ciertas acciones. Lo interesante de estas anteriores es de que el flujo continuaba, no había un punto de retorno. En cambio, en una condición o en una estructura repetitiva tenemos la condición, tenemos el flujo de las acciones que se deben seguir, y el flujo, si se dan cuenta, vuelve nuevamente a la condición. Cuando la condición deja de cumplirse, es decir, no se cumple, el flujo rompe la secuencia de repetición. El flujo salta a esta secuencia y tiene que volver nuevamente al flujo inicial, es decir, que teníamos acá un flujo. Toda esta línea y tiene que volver a ese punto. Eso es importante. Entonces, en este sentido, nosotros como programadores vamos a tener que asumir el criterio suficiente para empezar a determinar estas condiciones. Cuando vayamos haciendo la parte práctica voy a ir indicando cómo vamos a asumir estas condiciones. Recuerden que las condiciones son expresiones, ¿no? Son expresiones lógicas. Es decir, que acá tiene que haber operadores de comparación, ¿no?, entre mayor, menor, igual, diferente, etcétera, etcétera, que van a estar asociadas a variables que se van a tener que comparar con un valor o una constante. Entonces esos criterios los vamos a ir asumiendo a medida que vayamos viendo más ejercicios. Muy bien, entre otras estructuras tenemos lo que es la estructura repetir, o como comúnmente su alternativa nosotros la llamamos while. Entonces la estructura repetir, lo interesante de esta estructura repetir es que se ejecuta hasta que se cumpla una determinada condición, ¿sí?, que se comprueba al final del bucle. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una serie de acciones. Bueno, vamos a ver una estructura similar a la anterior, ¿no?, que se llama repetir, ¿no? Esta estructura que de alguna manera tiene la forma
la forma contraria en cuanto a la condición, considerando el punto en donde aparece la condición, nos permite también de alguna manera representar acciones que se van a repetir. Acá es importante tener en cuenta que la condición va a estar abajo. En el anterior teníamos nuestro diagrama, nuestro rombo de condición, y a continuación teníamos las acciones. Si se cumplía, se hacían las acciones, ¿sí? Por el sí, y cuando no se cumplía, salíamos del bucle. En cambio acá tenemos primeramente en el flujo la ejecución de al menos, ¿sí? Esto es al menos una vez las acciones que son parte de la estructura, es decir, que al menos una vez el flujo va a entrar. Y si la condición, bueno, en este caso cuando hablamos de la estructura repetir, se cumple, entonces sale, pero si no, vuelve a entrar. Este es un caso excepcional de la estructura repetir, pero nosotros en programación probablemente vamos a ver un do while. El do while tiene la misma forma que tiene una estructura repetir, solo que se interpreta de la siguiente manera. Acá tenemos la condición, y mientras que la condición se cumpla, es decir, si se cumple, volvemos nuevamente al flujo. Pero si no se cumple, entonces sale del flujo de repetición. Pero en una repetir, esto cambia. Si la condición se cumple, salimos del flujo. Pero si no se cumple, volvemos nuevamente a ejecutar. Es la única diferencia entre una estructura repetitiva, que se llama repetir, versus una do while. ¿Ya? Entonces, el uso de estas estructuras las vamos a ir viendo básicamente con muchos ejemplos. Adicionalmente existe otro tipo de estructura, ¿no? Que es la desde para. Este tipo de estructuras son de alguna manera útiles cuando nosotros sabemos de antemano la cantidad de iteraciones que se tienen que ejecutar dentro de un determinado problema, es decir, sabemos cuántas veces se va a ejecutar. Entonces, en el ejemplo que te daba anteriormente del avance que tenía que tener una persona, en el problema tú sabes cuántas veces tenía que saltar las losas. Entonces tú esto sabías que era 6 veces. Las estructuras desde para cumplen el siguiente esquema, ¿sí? Tienen un valor de inicio, y tienen un punto final. Un punto final, o si quieren llamarlo acá, tenemos un valor de semilla y tenemos un límite. Entonces, mientras el valor de inicio no haya llegado al límite, la estructura se encarga de repetir las acciones que habíamos predispuesto en nuestra estructura como tal, ¿ya? Entonces, a nivel de pseudocódigo tenemos esto, ¿no? Tenemos un valor de una variable se va a hacer cargo de controlar desde un valor semilla o inicio hasta que lleguemos a un punto final o el tope, si quieres verlo así. Y adicionalmente vamos a tener algo interesante que se llama el incremento, es decir, que para que yo llegue desde un punto de inicio a un tope, es decir, si que yo llegue desde el 1 al 6, yo tengo que ir incorporándole uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. También yo podría decir que para llegar del 1 al 6 puedo ir de 2 en 2, es decir, 1, 3, 5 y bueno, si yo me paso al 7, ¿no? Obviamente que la condición, nosotros tenemos que tener el suficiente criterio para indicar que el límite o la variable que se inicia en un valor, en medida que vaya saltando con ese incremento, obviamente tiene que llegar al determinado límite en algún punto. Si no llegase al límite, entonces la condición estaría planteada de mala manera. Entonces, estas estructuras son útiles, y recuerden nuevamente, cuando sabemos de antemano la cantidad de iteraciones que se van a ejecutar, ¿ya? Entonces, imagínense que en el caso del ejemplo de la lluvia, nosotros no sabemos exactamente qué tiempo va a llover, entonces nuestra estructura de control seguramente va a tener que estar asociada a una variable que va a estar constantemente preguntando, sigue lloviendo, pero en cambio, por decir, si tienes que llegar a la facultad desde tu casa que está a 5 cuadras, sabes con exactitud que tienes que avanzar 5 cuadras de recorrido. Entonces ahí se utilizan de manera más sencilla esta estructura. La manera más sencilla de representar, si te das cuenta, acá tenemos un
una variable que toma un valor de inicio, la variable i, mientras que i sea menor que 50, se ejecuta el proceso y siempre hay un valor de incremento. Este ejemplo lo vamos a cambiar cuando expliquemos más adelante con ejercicios más claros.